Audiolibros con texto presenta El asesinato de Regent's Park por Emma Orsi. The Old Man in the Corner es un detective sin nombre que aparece en una serie de relatos escritos por la baronesa Orsi. Examina y resuelve crímenes sentado en la esquina de un elegante salón de té londinense, conversando con una periodista, Polly Burton. Para entonces, la señorita Polly Burton se había acostumbrado a su extraordinario vis-a-vis en el rincón del salón de té de la cadena ABC, situado en Norfolk Street, en pleno Strand londinense. Cuando ella llegaba, él siempre estaba allí, en el mismo rincón, vestido con uno de sus notables trajes de tweed a cuadros. Rara vez le daba los buenos días, e invariablemente, cuando ella aparecía, él empezaba a juguetear, cada vez más nervioso, con un trozo de cuerda hecho jirones. ¿Le interesó a usted alguna vez el asesinato en Regent's Park?, le preguntó él un día. Polly respondió que había olvidado la mayoría de los detalles relacionados con aquel curioso asesinato, pero que recordaba perfectamente el revuelo que había causado en cierto sector de la sociedad londinense. Se refiere en particular a los aficionados a las carreras y al juego, dijo él. Todas las personas implicadas en el asesinato, directa o indirectamente, eran del tipo comúnmente llamado hombres de la alta sociedad o grandes vividores, mientras que el club Harwood en Hanover Square, en torno al cual giró todo el escándalo relacionado con el asesinato, era uno de los clubes más elegantes de Londres. Probablemente las actividades del Harwood Club, que era esencialmente un club de juego, habrían permanecido oficialmente ausentes del conocimiento de las autoridades policiales, de no ser por el asesinato en Regent's Park y las revelaciones que salieron a la luz en relación con el crimen. Me atrevo a decir, continuaba él, que conoce la tranquila plaza que se encuentra entre Portland Place y Regent's Park, llamada Park Crescent en su extremo sur y posteriormente Park Square East y West. La calle Marylebone, con su intenso tráfico, atraviesa la gran plaza y sus bonitos jardines, que están conectados entre sí por un túnel bajo la carretera. La noche del 6 de febrero de 1907 había mucha niebla. Sin embargo, el señor Aaron Cohen, que vivía en el número 30 de Park Square West, a las 2 de la mañana, después de embolsarse por fin un gran premio tras barrer las cuantiosas ganancias de la mesa verde del Harwood Club, comenzó a caminar solo de regreso hacia su casa. Una hora más tarde, la mayoría de los habitantes de Park Square West se despertaron de su tranquilo sueño por los sonidos de un violento altercado en la calle. La voz airada de un hombre se oyó gritar violentamente durante 1 o 2 minutos, seguida inmediatamente por gritos frenéticos de policía y asesinato. Luego se oyó el doble y agudo ruido de las armas de fuego y nada más. La niebla era muy espesa y, como usted sin duda habrá experimentado, en esos casos es muy difícil localizar un sonido. No obstante, antes de que transcurriese 1 minuto o 2 a lo sumo, el agente F-18, policía que dirigía el tráfico en la esquina de Marylebone Road, apareció en escena y después de, en primer lugar, llamar con el silbato a cualquiera de sus compañeros de ronda,
empezó a avanzar a tientas en la niebla, más desconcertado que ayudado eficazmente por las instrucciones contradictorias de los vecinos de las casas inmediatas, que casi se salían de las altas ventanas mientras gritaban a la gente: «¡En la verja, agente! En la parte más alta de la calle», decía otro. «No, en la más baja». «Fue a ese lado de la acera, estoy seguro». «No, en el otro», y así. Por fin fue otro policía, F-22, quien, al girar hacia Park Square West, desde el lado norte, casi tropezó con el cuerpo de un hombre tendido en la acera con la cabeza contra la barandilla de la plaza. Para entonces ya había salido una multitud de gente de las distintas casas de esa calle, todos curiosos por saber lo que había sucedido. El policía dirigió la potente luz de su linterna hacia el rostro del desafortunado hombre. «Parece que ha sido estrangulado, ¿verdad?», murmuró a su camarada, señalando la lengua hinchada, los ojos medio fuera de sus órbitas, inyectados en sangre, y el tono púrpura casi negro de la cara. En ese momento, uno de los espectadores, menos sensible a los horrores, miró con curiosidad el rostro del muerto. Lanzó una exclamación de asombro. «¡Pero si es el señor Cohen, del número 30! La mención de un nombre familiar a lo largo de la calle había hecho que otros 2 o 3 hombres se acercaran y miraran más de cerca la horriblemente distorsionada máscara del señor Cohen. «Nuestro vecino de al lado, sin duda», afirmó el señor Ellison, un joven abogado residente en el número 31. «¿Qué demonios estaba haciendo esta noche de niebla, solo y a pie?», preguntó otra persona. «Normalmente llegaba a casa muy tarde. Creo que pertenecía a algún club de juego de la ciudad. Me atrevería a decir que no pudo conseguir un taxi que lo trajera aquí. Eso sí, no sé mucho de él, solo lo conocía de saludarnos». «Pobre hombre, parece casi un caso de estrangulamiento para robar, al estilo antiguo», dijo alguien. «De todos modos, el vil asesino, quien quiera que sea, quería asegurarse de haber matado a su hombre», añadió el agente F-18 mientras recogía un objeto de la acera. «Aquí está el revólver, al que le faltan 2 cartuchos. Caballeros, ¿oyeron ustedes la detonación hace unos instantes? Sin embargo, no parece haberle dado. El pobre tipo fue estrangulado, sin duda. Y trató de disparar a su asaltante, obviamente», afirmó el joven abogado con autoridad. «Si logró alcanzar a ese bestia, podría haber alguna posibilidad de rastrear la dirección que tomó. Pero no con esta niebla». Sin embargo, la aparición del inspector, el detective y el oficial médico pronto puso fin a otra discusión. Llamaron al timbre del número 30 y pidieron a las criadas, las 4 eran mujeres, que identificasen el cadáver. Entre lágrimas de horror y gritos de miedo, todas reconocieron en el asesinado a su amo, el señor Aaron Cohen. Por lo tanto, lo llevaron a su habitación hasta que el juez de instrucción comenzase la investigación. La policía tenía ante sí una tarea bastante difícil, debe usted admitir. Había muy pocos indicios y, en un primer momento, literalmente ninguna pista. La investigación no descubrió prácticamente nada. En el vecindario se sabía muy poco del señor Aaron Cohen y de sus negocios. Sus criadas ni siquiera sabían el nombre o paradero de los varios clubes que frecuentaba. Tenía una oficina en Throgmorton Street y todos los días atendía allí sus negocios. Almorzaba en casa y a veces llevaba amigos para cenar. Cuando estaba solo, invariablemente iba al club,
en el que se quedaba hasta muy de madrugada. La noche del asesinato había salido a eso de las 9. Esa fue la última vez que sus criadas lo habían visto. Con respecto al revólver, las 4 juraron de forma concluyente que no lo habían visto antes y que, a menos que el señor Cohen lo hubiese comprado aquel mismo día, no dirían que pertenecía a su señor. Aparte de eso, no se había encontrado ningún rastro del asesino, pero la mañana siguiente al crimen se halló un par de llaves unidas por una cadenita metálica cerca de una entrada en el otro extremo de la plaza, que daba directamente a Portland Place. Resultaron ser una la llave de casa del señor Cohen y la otra su llave de la verja de entrada a la plaza. Por consiguiente, se suponía que el asesino, tras haber llevado a cabo su funesto propósito y registrar los bolsillos de su víctima, había descubierto las llaves y se había escapado al introducirse en la plaza, cruzar por debajo del túnel y volver a salir de la plaza por la otra entrada. Luego tuvo la precaución de no llevarse las llaves consigo, sino que las tiró y desapareció en la niebla. El jurado dictó un veredicto de asesinato premeditado contra una o varias personas desconocidas, y la policía fue tocada en su amor propio para que descubriera al osado asesino desconocido. El resultado de sus investigaciones, llevadas con maravillosa destreza por el señor William Fisher, condujeron al sensacional arresto, como una semana después del crimen, de uno de los más elegantes jóvenes petimetres de Londres. El caso instruido por el señor Fisher en contra del acusado venía a decir en pocas palabras esto. La noche del 6 de febrero, poco después de medianoche, el juego en el Harwood Club de Hanover Square empezó a acalorarse bastante. El señor Aaron Cohen jugaba a la ruleta con unos 20 o 30 amigos suyos, la mayoría jóvenes inmaduros y llenos de dinero. Y él tenía la banca. La banca estaba ganando mucho y al parecer era la tercera noche consecutiva en la que el señor Aaron Cohen había vuelto a casa con varios centenares de libras más de las que tenía cuando empezó a jugar. El joven John Ashley, hijo de un caballero de provincias muy rico, que es cazador mayor en alguna parte de las Midlands, estaba perdiendo mucho. Y en su caso también parecía que era la tercera noche consecutiva en la que la fortuna le había vuelto la espalda. Recuerde, continuó el hombre del rincón del salón de té, que cuando le cuento todos estos detalles y datos, le estoy dando el testimonio combinado de varios testigos, que llevó muchos días recoger y clasificar. Por lo visto, ese joven Ashley, aunque muy popular en la alta sociedad, se creía comúnmente que estaba en lo que vulgarmente llaman apuros. Se había endeudado hasta las cejas y temía muchísimo a su padre, de quien era el hijo menor, y que en una ocasión lo había amenazado con enviarlo a Australia con un billete de 5 libras en el bolsillo, si volvía a invocar en exceso su paternal indulgencia. A la totalidad de los numerosos compañeros de John Ashley les parecía evidente que el rico cazador administraba el dinero con mano muy firme. El joven, que tenía la intención de hacer un buen papel en los círculos en los que se movía, había recurrido frecuentemente a las diversas fortunas que de vez en cuando le sonreían en los tapetes verdes del Harwood Club. Sea como fuere, el consenso general en el club era que el joven Ashley había cambiado sus últimas 25 libras
antes de sentarse para una jugada de ruleta con Aaron Cohen en aquella concreta noche del 6 de febrero. Parece que todos sus amigos, entre los cuales destacaba Walter Hatherell, hicieron todo lo posible para disuadirlo de medir su suerte con la de Cohen, que había tenido una racha inaudita de muy buena fortuna. Pero el joven Ashley, acalorado por el vino, exasperado por su mala suerte, no prestaba atención a nadie. Tiró encima de la mesa un billete de 5 libras tras otro, pidió prestado a los que se ofrecían, además de jugar de fiado durante algún tiempo. Finalmente, a la 1:30 de la mañana, después de una racha de 19 rojo, el joven se dio cuenta de que no le quedaba ni un penique en los bolsillos y que tenía una deuda de juego, una deuda de honor de 1.500 libras con el señor Aaron Cohen. Ahora bien, debemos rendir a este caballero tan difamado la justicia que le negaron persistentemente tanto la prensa como el público. Todos los que estuvieron presentes afirmaron de forma concluyente que el propio señor Cohen trató reiteradamente de persuadir al joven Ashley de que abandonase el juego. En este asunto, él mismo se encontraba en una delicada situación, ya que era el ganador, y 1 o 2 veces el sarcasmo había aflorado a los labios del joven, acusando al poseedor de la banca de desear retirarse del juego antes de que él tuviera un golpe de suerte. El señor Aaron Cohen, fumando el mejor habano, finalmente se había encogido de hombros y dijo: «Como usted quiera». Pero a la 1:30 estaba ya harto del jugador, que siempre perdía y nunca pagaba. Nunca podría pagar. Eso pensaba probablemente el señor Cohen. Así que en aquel momento se negó a seguir aceptando más apuestas promisorias de John Ashley. Siguieron unas cuantas palabras acaloradas, rápidamente moderadas por la dirección, que siempre está alerta para evitar la menor sospecha de escándalo. Mientras tanto, el señor Hatherell, con gran sensatez, persuadió al joven Ashley a que abandonase el club y todas sus tentaciones y se fuera a casa, y a ser posible que se acostase. La amistad de los dos jóvenes, que era bien conocida en la alta sociedad, consistía sobre todo, según parece, en que Walter Hatherell era el compañero complaciente y asistente de John Ashley en sus insensatas y extravagantes travesuras. Pero aquella noche al parecer consciente tardíamente por sus terribles y cuantiosas pérdidas, permitió que su amigo lo apartase del escenario de sus desastres. Eran entonces alrededor de las 2:20. Al llegar a este punto, la situación se puso interesante. Continuó el hombre del rincón del salón de té, preocupado como era costumbre en él. No es de extrañar que la policía interrogase al menos a 1 docena de testigos antes de asegurarse de manera correcta de que cada declaración estuviera concluyentemente comprobada. Walter Hatherell, después de una ausencia de unos 10 minutos, es decir, a las 2:10, regresó al salón del club. En respuesta a varias preguntas, dijo que había tenido que despedirse de su amigo en la esquina de New Bond Street, ya que él parecía estar deseando quedarse solo, y que Ashley le dijo que daría una vuelta por Piccadilly antes de regresar a casa. Pensaba que un paseo le sentaría bien. A las 2 en punto, o más o menos, el señor Aaron Cohen, satisfecho de su labor aquella noche, dejó el juego y, metiéndose en el bolsillo sus cuantiosas ganancias, inició su paseo de vuelta a casa,
mientras que Walter Hatherell abandonó el club media hora más tarde. Exactamente a las 3 en punto se oyeron en Park Square West los gritos de asesinato y el estampido de armas de fuego, y encontraron al señor Aaron Cohen estrangulado fuera de la verja del jardín. A primera vista, el asesinato en Regent's Park pareció, tanto a la policía como al público, uno de esos crímenes absurdos y torpes, por supuesto obra de un principiante, y desde luego sin objeto, visto que, sin ninguna dificultad, podía llevar inevitablemente al patíbulo a sus autores. Comprenderá usted que habría que establecer un motivo. Busquen a quien saque provecho del crimen, dicen nuestros colegas franceses. Pero había algo más que eso. Veamos. El agente de policía James Funnell, en su ronda, dejó Portland Place y se internó en Park Crescent, unos minutos después de haber oído que el reloj de la Holy Trinity Church de Marylebone daba las 2:30. En aquellos momentos la niebla no era quizás tan espesa como fue más tarde por la mañana, y el policía vio a 2 caballeros con abrigos y sombreros de copa cogidos del brazo apoyados en la verja de la plaza, cerca de la entrada. No pudo distinguir sus rostros, sin duda debido a la niebla, pero oyó que uno de ellos le decía al otro: «No es más que una cuestión de tiempo, señor Cohen. Sé que mi padre pagará el dinero por mí, y usted no perderá nada si espera». Aparentemente el otro no respondió a eso, y el policía siguió para adelante. Cuando regresó al mismo sitio, después de haber finalizado su ronda, los 2 caballeros habían desaparecido, pero más tarde fue cerca de esa misma entrada donde se encontraron las 2 llaves mencionadas en la investigación. Otro hecho interesante, añadió el hombre del rincón, con una de esas sarcásticas sonrisas suyas que Polly no acababa de entender, fue el hallazgo del revólver en el escenario del crimen. Al mostrarle ese revólver, el ayuda de cámara del joven Ashley declaró bajo juramento que pertenecía a su señor. Todos estos hechos establecen, desde luego, una excelente y por ahora ininterrumpida serie de pruebas circunstanciales en contra del señor John Ashley. No es de extrañar, por tanto, que la policía, plenamente satisfecha del trabajo del señor Fisher y el suyo propio, solicitara un mandamiento judicial en contra del joven y lo arrestase en su piso de Churches Street, una semana después de que se cometiera el crimen. Lo cierto es que, como usted bien sabe, la experiencia me ha enseñado siempre que cuando un asesino parece especialmente insensato y torpe, y las pruebas en contra de él específicamente irrecusables, es cuando la policía debe estar más alerta. Pues bien, si en este caso John Ashley hubiese cometido en efecto el asesinato en Regent's Park de la manera que sugiere la policía, habría sido un criminal en más de un sentido, pues esa clase de idiotez es, en mi opinión, peor que muchos crímenes. La acusación presentó sus testigos uno tras otro en un despliegue triunfal. Estuvieron los miembros del Harwood Club, que habían visto el estado de excitación del acusado después de sus cuantiosas pérdidas en el juego a favor del señor Aaron Cohen. Estuvo el señor Hatherell, quien, a pesar de su amistad con Ashley, se vio obligado a admitir que se había despedido de él en la esquina de Bond Street 20 minutos antes de las 2, y no lo había vuelto a ver hasta que regresó a casa a las 5. Luego llegó el testimonio de Arthur Chips, ayuda de cámara de John Ashley.
que resultó ser de una índole realmente sensacional. Declaró que, la noche en cuestión, su señor llegó a casa unos 10 minutos antes de las 2. Chips todavía no se había acostado. 5 minutos más tarde, el señor Ashley volvió a salir, diciendo a la ayuda de cámara que no lo esperase. Chips no sabría decir a qué hora habían regresado a casa los dos jóvenes caballeros. Esa breve vuelta a casa, presumiblemente para buscar el revólver, se consideró muy importante, y a los amigos del señor John Ashley les pareció que su caso era poco menos que desesperado. El testimonio de la ayuda de cámara y el de James Funnell, el agente de policía, que había oído por casualidad la conversación cerca de la verja del parque, eran sin duda las dos pruebas más irrecusables contra el acusado. Le aseguro que aquel día yo estaba pasando un momento especial. Hubo dos rostros en la audiencia que me procuraron el mayor interés que había tenido en muchos días. Uno de ellos era el de John Ashley. Esta es su foto. Bajo, moreno, atildado, pero por lo demás parece hijo de un granjero acaudalado. Estuvo muy callado y sereno ante el tribunal, y de vez en cuando dirigió unas cuantas palabras a su abogado. Escuchó con seriedad y con un ocasional encogimiento de hombros el relato del crimen, tal como lo había reconstruido la policía ante una audiencia emocionada y horrorizada. John Ashley, enloquecido y frenético por sus terribles dificultades económicas, en primer lugar había ido a su casa en busca de un arma. Luego aguardó emboscado en alguna parte al señor Aaron Cohen, cuando dicho caballero regresaba a su casa. El joven había implorado el aplazamiento de la deuda. El señor Cohen acabó por mostrarse inflexible, pero Ashley lo siguió, importunándolo casi hasta la puerta de su casa. Allí, viendo a su acreedor, decidido en definitiva a cortar en seco la desagradable situación, habría agarrado al malogrado hombre por detrás en un momento de descuido y lo estranguló. Luego, temiendo que su vil acción no se hubiera consumado plenamente, habría disparado 2 veces al cuerpo ya cadáver, fallando en ambas ocasiones de pura excitación nerviosa. El asesino, después de haber vaciado los bolsillos de su víctima y al encontrar la llave del jardín, pensó que sería un modo seguro de evitar su captura cruzar la plaza por debajo del túnel y salir directamente por la puerta más lejana que da a Portland Place. La pérdida del revólver fue uno de esos accidentes imprevistos que una providencia justiciera pone en el camino de los bellacos, entregándolo en manos de la justicia humana por su propio acto de desatino. Sin embargo, John Ashley no parecía en absoluto estar impresionado por el relato de su crimen. No había contratado los servicios de uno de los abogados más eminentes, experto en sacar contradicciones a los testigos mediante hábiles repreguntas. ¡Ay, por Dios, no! Se había contentado con los de un torpe, aburrido y realmente mediocre representante de la ley, que, cuando citaba a sus testigos, era completamente ajeno a cualquier deseo de causar sensación. Se levantó de su asiento discretamente y, en medio de un intenso silencio, citó al primero de los 3 testigos a favor de su cliente. Citó a 3 caballeros, pero podría haber presentado una docena, miembros del Aston Club de Great Portland Street, todos los cuales declararon bajo juramento que a las 3 de la mañana del 6 de febrero, es decir, en el momento mismo en que los gritos de asesinato despertaron a los vecinos de Park Square West y se estaba cometiendo el crimen, el señor Ashley estaba tranquilamente sentado en las salas de reunión del Aston Club
jugando al bridge con 3 testigos. Había llegado unos cuantos minutos antes de las 3, como testificó el portero del club, y se quedó durante hora y media aproximadamente. Huelga decir que esta indudable coartada, sobradamente confirmada, causó una verdadera sensación en el baluarte de la acusación. Ni siquiera los más consumados criminales podían estar en 2 lugares a la vez, y aunque el Aston Club infringe en varios aspectos las leyes del juego de nuestro muy virtuoso país, sus miembros pertenecen a las mejores y más irreprochables clases de la sociedad. El señor Ashley había sido visto y confirmado en el momento mismo del crimen por al menos una docena de caballeros cuyo testimonio estaba, sin lugar a dudas, por encima de toda sospecha. El comportamiento del joven Ashley durante toda esta asombrosa fase de la investigación siguió siendo de una tranquilidad y corrección perfectas. No había la menor duda de que el convencimiento de poder probar su inocencia con tan absoluta conclusión había calmado sus nervios durante todo el proceso. Sus respuestas al magistrado fueron claras y simples, incluso sobre el delicado tema del revólver. Abandoné el club, señor, explicó, completamente decidido a hablar a solas con el señor Cohen para pedirle un aplazamiento en el pago de mi deuda con él. Comprenderá usted que no me atreviera a hacerlo en presencia de otros caballeros. Fui a mi casa y permanecí en ella durante 1 o 2 minutos, pero no para buscar el revólver, como afirma la policía, pues siempre llevo encima uno cuando hay niebla, sino para ver si en mi ausencia había llegado una carta de negocios muy importante. Luego volví a salir y me encontré con el señor Cohen muy cerca del Harvard Club. Anduve con él gran parte del camino y nuestra conversación fue de lo más amistosa. Nos despedimos en plena Portland Place, cerca de la entrada a la plaza, donde el policía nos vio. Señor Cohen tenía entonces la intención de atravesar la plaza, por ser el camino más corto para llegar a su casa. Pensé que la plaza parecía oscura y peligrosa por la niebla, sobre todo porque el señor Cohen llevaba una gran suma de dinero. Tuvimos una corta discusión sobre aquel asunto y finalmente lo convencí de que tomase mi revólver, pues yo iba a regresar a casa pasando solo por calles muy frecuentadas y además no llevaba nada que mereciese la pena robar. Tras una pequeña vacilación, él aceptó el préstamo de mi revólver y así es como el arma llegó a encontrarse en el mismo escenario del crimen. Finalmente, me despedí de él unos cuantos minutos después de haber oído el reloj de la iglesia dar las 3 menos cuarto. A las 3 menos 5 me encontraba en la confluencia de Oxford Street con Great Portland Street y tardé por lo menos 10 minutos para ir andando desde allí hasta el Aston Club. Esta aclaración era todavía más verosímil, fíjese bien, porque la cuestión del revólver nunca había sido explicada de modo satisfactorio por la acusación. Un hombre que ha estrangulado eficazmente a su víctima no dispararía 2 balas de su revólver sin otro motivo aparente que el de llamar la atención del transeúnte más próximo. Era mucho más probable que fuese Cohen quien disparó al aire, quizás en un arrebato cuando de pronto lo atacaron por detrás. Por consiguiente, la explicación del joven Ashley no solo era plausible, sino la única posible. Comprenderá usted, por tanto, que, después de un interrogatorio de casi media hora, el magistrado, la policía y el público estuvieran igualmente encantados de proclamar que el acusado abandonase la corte sin mancha alguna en su reputación. Sí, interrumpió Polly con vehemencia, pero la sospecha de aquel crimen horrible solo desplazó el desdoro de un amigo a otro, y por supuesto sé, pero ahí está, la interrumpió él,
Usted no sabe. Se refiere, por supuesto, al señor Walter Hatherell, también a algún otro al mismo tiempo. El amigo, débil y complaciente, que comete un crimen en nombre de su amigo cobarde, pero más asertivo, que lo ha incitado al mal. Era una buena teoría y fue defendida bastante mayoritariamente, supongo, incluso por la policía. Digo incluso porque se esforzaron mucho para levantar una causa contra el joven Hatherell. Pero la mayor dificultad la encontraron con la hora. A la misma hora en que el policía había visto a los dos hombres fuera de Park Square, Walter Hatherell seguía todavía en el Harvard Club, que no abandonó hasta las 2:25. Si hubiese querido acechar y robar a Aaron Cohen, sin duda no habría esperado hasta la hora en que presumiblemente éste ya había llegado a su casa. Además, 20 minutos es un tiempo increíblemente escaso para ir andando de Hanover Square a Regent's Park sin la posibilidad de atravesar las plazas, buscar a un hombre cuyo parecido no podía determinar en 20 yardas o algo así, tener una discusión con él, asesinarlo y registrar sus bolsillos. Además, no tenía ningún motivo. Pero, dijo Polly pensativa, pues recordó en aquel preciso instante que el asesinato en Regent's Park, como popularmente lo habían llamado, seguía siendo un misterio tan impenetrable como no había habido ningún otro en los anales de la policía. El hombre del rincón torció completamente a un lado su extraña cabeza como de pájaro y la miró, muy divertido aparentemente por su perplejidad. ¿No comprende usted cómo se cometió el asesinato?, le preguntó, sonriendo socarronamente. Polly no tuvo más remedio que admitir que no lo comprendía. Si por casualidad usted se hubiese encontrado en la difícil situación del joven John Ashley, persistió, ¿no hubiese procurado poder acabar convenientemente con Aaron Cohen, embolsarse sus ganancias y después manejar completamente a su antojo a la policía de su país, confirmando una coartada indiscutible? No podría arreglar convenientemente, replicó ella, estar al mismo tiempo en dos sitios diferentes separados media milla. No, admito realmente que no podría hacerlo a menos que tuviera también un amigo. ¿Un amigo? Pero usted dice... Yo digo que admiraba al señor Ashley, pues fue su cabeza la que planeó todo. Pero no podía llevar a cabo el fascinante y terrible drama sin la ayuda de unas manos dispuestas y capaces. Aún así, protestó ella. Primera cuestión, empezó él a decir, muy animado, jugueteando con su inevitable trozo de cuerda. John Ashley y su amigo Walter Hatherell abandonaron el club juntos y juntos decidieron el plan de campaña. Hatherell regresó al club y Ashley fue a buscar el revólver que desempeñó un papel tan importante en el drama, pero no el que le atribuyó la policía. Pues bien, tratemos de seguir de cerca a Ashley cuando seguía los pasos de Aaron Cohen. ¿Usted cree que entabló conversación con él? ¿Que anduvo a su lado? ¿Que le pidió aplazar la deuda? No. Lo siguió a escondidas y lo agarró por la garganta como suelen hacer los que estrangulan para robar cuando hay niebla. Cohen era apoplético y Ashley, joven y fornido, además, tenía intención de matar. Pero dos hombres conversaron fuera de la verja de la plaza, protestó Polly. Uno de ellos era Cohen y el otro Ashley. Discúlpeme, dijo el hombre del rincón, saltando repentinamente de su asiento. No hubo dos hombres hablando fuera de la verja de la plaza. Según el testimonio del agente de policía James Funnell, había dos hombres con los brazos cruzados apoyados en la verja y uno de ellos estaba hablando.
Entonces, ¿usted cree? En el momento en que James Funnell oyó que el reloj de la Holy Trinity daba las 2:30, Aaron Cohen ya estaba muerto. Mire qué sencillo es todo, añadió entusiasmado, y qué fácil a partir de entonces. Fácil, pero ¡ay por Dios, qué maravillosa, extraordinariamente ingenioso! En cuanto pasa James Funnell, John Ashley, tras abrir la puerta, recoge del suelo el cadáver de Aaron Cohen y atraviesa la plaza llevándolo en los brazos. La plaza está desierta, por supuesto. Además, el camino es bastante fácil y debemos suponer que Ashley lo había hecho antes. En cualquier caso, no había ningún riesgo de encontrarse con alguien. Mientras tanto, Hatherell había abandonado el club. Tan rápido como sus piernas de atleta pueden llevarlo, recorre a toda prisa Oxford Street y Portland Place. Los dos bellacos habían acordado dejar cerrada la puerta de entrada a la plaza. Pisándole los talones a Ashley, Hatherell cruza la plaza y llega a la otra puerta a tiempo para echarle una mano a su cómplice para colocar el cadáver contra la verja. Acto seguido, sin demorarse ni un instante, Ashley vuelve a cruzar corriendo los jardines, directamente al Aston Club, y arroja las llaves del hombre muerto en el mismo sitio donde había procurado que lo viese y lo oyera un transeúnte. Hatherell da a su amigo 6 o 7 minutos de ventaja. Luego inicia el altercado que dura 2 o 3 minutos y finalmente despierta al vecindario gritando asesinato. Y con la detonación de una pistola para establecer que el crimen fue cometido cuando su autor ya se ha procurado una coartada incontrovertible. No sé lo que piensa usted de todo esto, claro está, añadió la rara criatura mientras buscaba su abrigo y sus guantes. Pero para mí la planificación de ese asesinato, viniendo de principiantes nada menos, es una de las estrategias más astutas con las que me he encontrado. Es uno de esos casos en los que no hay ninguna posibilidad de culpar del crimen al autor o a su cómplice. No han dejado una sola prueba tras ellos. Han previsto todo y cada uno ha desempeñado su papel con una serenidad y un valor que, aplicado a una causa grande y buena, convertiría a ambos en magníficos estadistas. Pero me temo que no son más que un par de sinvergüenzas y horribles asesinos que han escapado a la justicia humana. Se esfumó. Polly quiso hacerlo volver, pero su delgada y lánguida figura ya no era visible a través de la puerta de cristal. Había muchas cosas que habría deseado preguntarle. ¿Qué pruebas, qué datos tenía? Eran sus teorías, en definitiva, pero lo cierto es que ella presentía que había resuelto una vez más uno de los más enigmáticos misterios de la gran criminalidad londinense.